Hold on tight, cause it's gonna be intense. This is Poochie Talk, bitches. Hold on tight, it's gonna be intense. This is Poochie Talk, bitches. Ladies and them, and also the gents, but ladies and them and the gents, welcome to fucking Poochie Talk. I love saying that. Let me say it again. Welcome to fucking Poochie Talk. What the fuck was that? Does anyone need a backup singer? No? Cool. Didn't think so. Guys, today we're gonna talk about something that literally drives me insane. I used to love it, but now I have no other choice than to vibe with it. But I genuinely, between us, I literally hate it. We're gonna talk about hookup culture. We're gonna talk about situationships. Yep, you're probably in one and you hate it. Don't tell me you love it, because you don't. You don't understand where is it going? When is it gonna stop? What are you feeling? Does it even have a purpose other than great sex y que te digan mentiras? Because if they wanted to, they would. This is a little reminder for both of us, because I've been single for like 4 years now, and that's the only thing I've been able to manage, situationships and just travel along the hookup culture, because I have literally no other choice. But we are going to do this together. We're going to get to the bottom of why we always do this. Why in this generation is so normal to just have meaningless relationships? Because at the end of the day, you're kind of having a relationship, but it's meaningless because you're not giving it the meaning that it's supposed to have. And it's demasiado común. Esto es algo que I know people that for a fact están juntos, like, si no viven juntos, hay conozco gente que viven juntos y dicen que no son novios. Y conozco personas que no es que vivan juntos, pero están claramente openly together y no dicen que son novios. What are you guys? ¿Me entiende? I wanna have that, ¿me entiende? Pero con el título. Sin el título. Y la gente hates el título for some reason. I used to hate it. I'm super afraid of commitment. This girl right here solamente sabe manage situationships y no se la voy a tirar solo a los tipos. I've been an asshole too. Y no, un asshole. I'm generally not interested in a relationship with you. And I let that be very clear, ¿me entiende? Esa es la diferencia entre mí and them. Yo soy una persona que si yo no quiero nada contigo, yo te voy a decir desde un principio que no quiero nada contigo. Si yo quiero ver a dónde esto va, te voy a decir para fluir. Pero me tomó mucho tiempo a decir esto, porque usualmente yo solo to hit, literalmente solo para que me chingaran, yo decía como que, sí, no, yo no estoy buscando nada. No, yo no. No. En relación, ¿qué eso? Ew, gross. Ew, no. I'm not a relationship type of gal. I am a relationship type of gal. I would be a really good girlfriend. I just haven't had the chance to prove it, or not even the chance, como que I haven't found the right person with the qualities that I'm looking for. Until that happens, I'll fucking be alone until I die si no lo consigo, because I'm not gonna settle for less, and you shouldn't either. Yo ahora mismo, I've said it before, I've had a little bit of a celibacy type of thing, because I was doing that. I was having a lot of situationships because I don't like a casual sex anymore. I don't like one night stands. I don't like friends with benefits. I like feeling that we're kind of together, but we're not. And that's really wrong. And I get it, because we have la libertad de no estar juntos, pero cuando estamos juntos nos tratamos como si estuviéramos juntos. Y una parte de mí estaba super okay with that, but then I felt really lonely, because at the end of the day, like, no puedes contar en esa persona no está en ese pedestal. Y, ¿me entiendes? Tú tampoco. Pero al final del día, dating is fine. If you're single and you're dating and you're having casual sex and you're enjoying the hookup culture ride, awesome. I used to be that girl. I did it for a really long time. It was amazing. It was fun. I learned a lot. My Glock is amazing.
I know what to say to men, or specifically, como que las mujeres, I'm a little bit like shy. But with men, I'm very good at what they want to hear and what I can say just to get what I want from them. And it's been very, very, I guess I've learned a lot. It's been a very, ¿cómo se dice? Educativo. Ha sido un journey muy educativo. But it's very lonely. It's very lonely. Es bien mediocre. And I think some of us might agree, ¿me entiende? And I don't want to be that person, but men have the power in situationships. Porque yo sé que hay una partecita de ti que está pensando en la de él. Me dijo que no quería nada, but I can change that. My head is great, girl. He doesn't, ¿me entiendes? El tipo que quiere estar contigo te va a dejar más que claro de que quiere estar contigo. No solo te va a celar, no solo va a ¿cómo se dice? Decirte que quiere estar contigo. He literally will move rocks, mountains. Literalmente crear fuego con sus dedos. If he wants to be with you. So when you look up what's hookup culture, hookup culture is one that accepts and encourages casual sex encounters, including one-night stands and other related activity, without necessarily including emotional intimacy, bonding, or committed relationship. Ahí es donde fallamos. Someone gets involved. Someone always gets involved. Es bien rara la vez que tú estás chingándote a alguien y teniendo intimidad me refiero yendo a comer, dormir juntos, ver películas, hablar por teléfono, textear, mandarnos memes, y que no sientas como que, oh my God, what if we end up together? Eso tiene que pasar por tu mente at least once. Y ya si te pasa eso por la mente, good Lord, pray, ¿me entiendes? Because you, my guy, my gal, my them, you are in for a treat. You're probably going to get your heart broken, o simplemente vas a desilusionarte porque probablemente alguno de las dos personas en este party it's not feeling that way, porque si ya se hubiera sentido como si se hubiera sentido distinto, ya se hubiera hablado, ¿me entiendes? Y en situationships, it's basically lo que pasa dentro del hookup culture is a casual, undefined, commitment-free relationship. If that's what you're looking for at the moment, it can give you a chance to enjoy the benefits of a relationship without expending too much emotional energy. Once again, no estoy diciendo que no todos tenemos la habilidad de hacer esto. We probably do. But tienes que estar claro when you, don't feel bad if you can't do this. Because we're not wired para esto. You need to kind of entrenarte mentalmente to tener un tipo de como a wall with your emotional attachment. En específico eso, because you get attached to people. Porque tú puedes cogerle cariño a una persona and actually love them without being attached. I know, it sounds crazy. I have not, I was going to say I have not experienced it, but I have, and it took me a while. I'm very jealous. I'm very possessive. Yo no lo digo con ningún tipo de orgullo. Algo que I actually hate, and I really, really am working on it. Y one of the reasons why I prefer being single until I could manage that with my situationships. I don't think I can handle it with the one. Okay, you guys are probably going to say, the one will make you feel that way. And thanks. I know, that's why it hasn't come yet. Pero, yeah, that's the thing. We slip in that part. ¿Me entiendes? De momento, ni nos queremos admitir que, yeah, you're emotionally invested. ¿Me entiendes? It's happening. ¿Me entiendes? Y de momento a veces tú quieres fluir porque no quieres perder a la persona, porque you love spending time with them, even if you guys are not together. But I think que es un poquito unfair to the person, o sea, si eres tú que is feeling some type of way, to just fluir con esta persona y con la relación que ella quiere tener, because it's not right. It's not fair to you. You deserve to have the intimacy that you want. And if you, in tu caso, you want a title, you want to say that's my boyfriend, that's my girlfriend, you really should, and you should not be afraid to talk about that.
yo siento que if that was the one, you would probably just say it. It would feel natural, or even that person won't put you in that situationship. Ya desde un principio estarían las de, okay, I fuck with you, I like you, what are we gonna do? What are we? Like, y como les dije, a mí me tomó mucho, because just to hit, I would literally just say, sí, yo no quiero nada. No, pero yo no quiero que te envuelva. No, yo no me voy a envolver. Y ya yo estaba envuelta. ¿Me entiendes? Como que ella estaba envuelta. ¿Me entiendes? Como que you're not gonna know that. You're not gonna know that. And I'm gonna literally act like no, que no. Pero a nosotras se nos sale hasta por los poros, ¿me entiendes? El simple hecho de que te escribió a las 2 de la mañana y tú literalmente te afeitaste para ir. Come on. Come on. ¿Me entiendes? Like, you really like him, girl. ¿Me entiendes? It's okay. El primer paso es admitirlo. Now what are we gonna do about it? ¿Me entiendes? I don't know. It's fun when... Yo siento que situationships are cool cuando tú estás ya en un estado mental que como que, okay, mira, tú sabes que yo no quiero nada, pero mi intimidad, o sea, a mí, en mi caso, a mí también me pasaba, me estimula, me pone super horny que me traten como si soy especial, ¿me entiendes? Que me traten como si soy más que just a fuck, ¿me entiendes? And that's when shit gets complicated. Yo antes decía como que es que no me gusta como que chingarme gente y irme, ¿me entiendes? Que solamente nos veamos para chingar. Pero hay veces que tiene que ser así solamente para que se mantenga healthy la relación que tienes con esta persona, relación de amistad, de conocido, para que no se convierta en un situationship. You have to, you know, a veces hay que tener autocontrol y pensar como que, is it worth it falling in love with someone que te ha dicho que no quiere una relación, que te ha probado que no tiene el tiempo, que te ha mostrado cualidades que a ti, en verdad, si hablamos claro, no te gustaría en una relación? Why would you stay there just for the good cock? Just for the good pussy? Come on, like, I know it's hard because when you're lonely and you're horny, you know, like, no sé por qué nos gusta la gente que no le gusta a uno. Como que te gusta la gente que te hace sentir como que, like, on the edge of your seat. Like, you don't know if they actually like you or they're just trying to fuck. Pero ellos te dicen que they like you. Pero una parte de ti bien grande knows que it's just for fucking, like, it's really hard and it's complicated. Y todo esto obviamente se evita si hablamos claro desde un principio, como que, hey, si yo estoy buscando algo, tú no, perfect. Ya tú estás clara que esta persona tú tienes que chingar con ellos sin esperar absolutamente nada a cambio. Siempre cree lo que te dijeron del principio. Like, en algún momento esa persona se dejó ver de que no estaba buscando algo o te empezó a hablar de traumas pasados, de como que cómo todavía no puede estar en una relación porque no supera X o Y cosa de sus relaciones pasadas. Como que ya esa persona te está poniendo peros de que quiere estar contigo, ¿me entiendes? O de que está buscando algo. Hasta que esa persona no te diga así verbalmente, mira, ¿sabes qué? Tú me gustas un montón y quisiera como que ver qué pasa, vamos a fluir para ver qué pasa. Y personalmente la palabra fluir ahí me da ganas de chonquear. Fluir literalmente es para los fucking peces. A mí tú me tienes que decir desde un principio what the fuck is going on, what are you looking for. Y a mí me tomó tanto decir esto que les estoy diciendo a ustedes, como que, como les dije, I was esta persona que just to fuck, literalmente, just to get a little cuddle and some kisses. Yeah, no, I'm not looking for anything. Relationships suck. Lol, ha, 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 ha. What happened? Me quedo 8 meses, hasta puede estar como un año, 6 meses chingándome solo a esta persona, drops the roster, literalmente, sin darme cuenta, me envolví y tuve un jevo. Y el pana por el otro lado, dándolo todo por la vida, porque claramente desde un principio se habló de que no éramos nada, así que ella podía hacer lo que le saliera del culo. Y yo también, pero de momento te envuelve y pasa. Y ahí es donde está el problema. Hay que estar claros desde un principio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué llevamos más de 3 meses chingándonos solamente a nosotros dos, saliendo en dates, comprándonos cosas, hasta a veces conocen a la familia y no somos nada? Y tú no quieres nada. Wow, that's insane, ¿me entiendes? It's fucked up, ¿me entiendes? Y está bien si como que casually you have this fuck buddy, que estamos claros que somos fuck buddies, and you guys also go to eat, and you guys also have other types of intimacy, pero lo importante es que ya se habló, que los dos estamos claros, nothing's gonna happen. We do not like each other that way. We just want the sex.
Por eso, esa es la diferencia, porque I was looking at that, like, if friends with benefits is a platonic friendship with sexual benefits, a situationship is a hookup with emotional benefits. Like, you have some other type of intimacy, some other types of conversations que te hacen pensar que estás en una relación de momento. Te confunde. With friends with benefits, tú estás claro que it's your friends that you fuck, ¿me entiendes? Pero in situationships, you act as a couple without being a couple, and that's pathetic. Pathetic. Al principio se siente súper rico, and you're just like, yeah, I just like it, because we don't have, like, the pressure of being, like, boyfriend and girlfriend, and we're, like, not in a relationship. Like, I can still do whatever. Loca, tú le estás escribiendo, le preguntaste que sí comió. Like, le mandaste fotos de tu perro. Like, you guys are having a little vibe. And let's not, like, come again, let's not say that. A veces hasta se dicen hasta te amo y te quiero. I'm that type of bitch. I'm the type of bitch that if the dick's too good, I'm gonna say I love you. I love you so fucking much. I've never felt like this in my life. That's what good dick does to you, ¿me entiendes? And a little bit of attention, con un poquito de mentiritas y palabritas que te dicen como que, no, nadie me había hecho sentir así, o qué sé yo, ¿me entiendes? Como que diablo, en verdad, yo nunca había conocido una nena tan a fuego como tú. Yeah, he says that to everybody. Te lo digo yo, que se lo digo a todo el mundo. Literally, he says it to everybody. Don't fucking fall for it. El tipo que quiere algo contigo is gonna say more than that. Y más de say, he's gonna do more. And we have to keep that in mind, ¿me entiende? It's so fucking weird, en verdad. Y I was also como que también me pasó, y lo digo y lo tenemos que escuchar todo, tu ex no cuenta como un situationship, ¿ok? Say it with me now. Tu ex no cuenta como un situationship. He's your ex. You're supposed to be done with that. Y si estás teniendo un situationship, you guys are probably back together. Sorry to break it to you. Sorry to break it. No es que terminen en bad, no es que significa que tienes que terminar en bad terms with your ex, but you don't get to have the luxury of calling it a situationship. You're just not moving on from your ex. And that's okay. Let it sink in. It has happened to me. It has happened to all of us. I know. It sucks. You have to let it go. You even have to block him. We'll talk about that in another episode. But yeah, I was like, also like, could that count? Like, because I don't think it counts. And then when I look up, like, psicólogos dicen que it doesn't, like, no puede, no cuenta. You're literally just fucking your ex. Eso significa que está fucking your ex or you guys are back together. Either way, no bueno. Then, what I was going to share with you guys, sometimes we are in a situationship and we don't even know. Like, we don't even know why we end up in fucking situationships. I think in my part is that I'm a very independent y bien libre, and I've had a lot of time to create standards, and sometimes I'm not really sure if I really want to be in a relationship with this person. I'm not sure if is it worth it to put the title. And I get it. And sometimes you want to have like that fun part of the relationship, the going out to eat and all the things that I said, movies and meeting their friends, and you know, he's calling you his girl in front of his friends, but he's never made that official, ¿me entiendes? So tú solo fluye y de momento estás en situationships. No, like, es porque de momento yo siento que, exacto, fluyes demasiado con una fucking persona que te dijo desde un principio que no quería nada, pero se está envolviendo contigo, te quiere mantener ahí, así que te voy a tratar como una pareja, pero no somos pareja, para cuando la cague y haga cosas que te puedan molestar si fueras mi pareja, me puedo reclinar del hecho de que no eres mi pareja. Do you get it? Cool. And if you like that and you love those situations, I'm super, like, I don't judge you. Do you? I just want to know why. Why do you like mediocre things? Why do you like to see the glass half empty? Porque literalmente es como que lo que te haría verlo half full es que you are
falling in love with someone and you are eventually gonna have a relationship. Y yo siento que también mucha gente tiene situationships because people don't understand that relationships end. And I think we're afraid to get into a relationship with a title because we are not ready for it to end. And when it ends, it counts as a breakup if you have the title. If you don't, what's the name for it? Because it feels like a breakup. If you guys have been in situationships, when it ends, it literally feels like you've been broken up with. Even, Emma, no, y si estás en una situationship y te enteras de que se chingó otra persona, de que está chingando otra persona y tú solamente te lo estabas chingando a ella. Eso se siente literalmente como un cuerno. Pero no puedes considerarlo. Pero tú vas a pelearle. Porque a ti te cela. You know? It's so fucking toxic, bro. And if you like it, kudos, ¿me entiendes? But me personally, I can't come when I think que there's no purpose. There's no real connection. I want someone who... Why would I want to fuck someone who doesn't want to fuck me? Lo mismo en un relationship. Why would you want to be in a relationship with someone that doesn't want to be in a relationship with you? Ya la primera, antes, cuando era chamaquita, vuelvo y les repito, I used to fluir con eso. Ahora, a mí de primera, cuando alguien me dice que no está buscando nada, súper duro, no hay ningún problema, pero literalmente la seriedad con la que te tomo, like, I'll answer whenever the fuck, I'll call you like the booty call that you are. No me estés fucking diciendo buenos días. Call me at 2 a.m. Let me see if I pick up. I mean, I'm going to call you at fucking 3 a.m. Like, that's a relationship's gonna be, ¿me entiendes? No fucking lovey-dovey type of shit. O sea, de primera. Ahora, alguien me dice que está puesto para algo, o que está fluyendo, o que está abierto. Ah, mira. Lo conozco, veo si tiene las cualidades que yo estoy buscando. Oh, sayonara si no. Sí. Vamos a ver qué pasa. No he conseguido a nadie que sí. Me he quitado. Pero ya es algo que yo estoy clara de que... Por eso, I don't get hurt cuando estoy chingándome a alguien que no es nada mío. Porque al final del día no somos nada. No somos ni un situationship, no somos jevo, no somos novios, no somos fuck buddies, somos casual sex partners. Porque tampoco es que quiero ser tu buddy. I'm not trying to be your friend. ¿Me entiendes? I'm trying to fuck. That's it. Y si eso es lo que tú estás buscando de mí, that's what you're gonna get. No puedes esperar el wifey treatment of, ¿me entiendes? Como que when you are not looking for a wife, you fucking cunt. ¿Me entiendes? La cosa es que este hookup culture le ha ñoñado a los hombres bare minimum behavior. Como que, y están por ahí no hablándole a una tipa por 3 días, pero aparecen a la casa con flores y pueden hacer eso porque no son tu pareja. What the fuck is that? ¿Me entiendes? Como que, like, it couldn't be me. ¿Me entiendes? I used to be that girl que... Gosh, como que I would pull up, I would be in love con gente que literalmente solo nos veíamos en hoteles. Solo nos veíamos a las 3 de la mañana. Solo nos veíamos después del jangueo. Y yo, mira, tú eres mía, sí. Tú eres mía, sí. Tú eres mía, sí. Y yo de culo, yo era de ellos, ¿me entiendes? Mi mente estaba en la de, yo le digo que soy de todo el mundo. Pero de momento, o sea, yo le digo a todo el mundo que soy de ellos. Pero de momento, de momento se te zafa un te amo porque llevas 6 meses chingándote a esta persona y te chinga súper rico y te trata súper bien cuando están juntos, pero de momento se desaparece por 3 días, pero cuando aparece te trata cabrón. My heart can handle it. Not anymore. Ana Mal desde sus 18 hasta sus 20 had fun with that. But as an adult, I can't afford draining my energy formando conexiones en vana. I need to know what the fuck are we doing. And you need to know too. I think you need to know too. Yo soy esta persona que, mira, ¿entiendes? Si estamos claros, tú me puedes decir te amo chingando y yo voy a estar clara de que ese te amo es de embuste. Literalmente, como que si estamos claros, si yo estoy clara de que tú no quieres nada, I'm going to be
100% ok con mentirnos mientras chingamos. Ahora, si tú me estás diciendo cosas que me están confundiendo, please don't fucking tell me I love you during sex. Como que, don't hurt me like that. Do you understand? I don't think you do, and I don't, esto es algo que a mí es un kink mío, because, exacto, I'm looking for intimacy, como que intimidad y que me quieran. So sometimes I ask guys to tell me that they love me, even though I know they don't love me. And yo pienso que eso también, y aquí, therapy, yo siento que eso también ruined the word I love you. But a la misma vez, it's literally such a turn on when someone that doesn't love you fucks you. Piché en esta parte tóxica, piché en esta parte tóxica. It's a little, estas son cosas que están aquí detrás. Pero I'm going to show you 10 signs de que you're stuck in a situationships. Things don't progress. Tú literalmente estás viendo a esta persona, literalmente hacen lo fucking mismo. Como que de momento ni te diste cuenta que todos los dates eran en los mismos sitios. Las conversaciones de momento se convierten en las mismas porque no podemos profundizar más, porque ¿para qué? You are not integrated into his life. Literalmente, you have no idea cómo se ve su mamá. You have no idea cuántos hermanos tiene. You have no idea if he even has a dog. You don't go on an actual date. Estás encontrándote con él en el hotel, estás encontrándote con él en moteles, estás encontrándote con él a las 3 a.m. Tienes que ir a casa de su mamá a verlo. Ese es el único lugar que van. Stings. En el carro, a fumarle una vueltita. Qué mierda. The convention is superficial. Ajá. Va a ser todo súper superficial porque al final del día profundizar para qué. And trust me, one of you guys knows que otro está envuelto. That's a really fucking awful part. Plans are inconsistent and not planned in advance. Te escribieron el mismo día a las 10 de la mañana. ¿Puedes hoy? Te quiero ver hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Es que te digo que de momento ahora de adulta yo miro para atrás y yo, mano, que jodienda. There is no future talk. Literal, como que tú estás ahí. No, peor es cuando en verdad te empiezan a hacer ver como que, diablo, tú vas a ser la mamá de mi hijo. Hay tipos que te dicen cosas así, lo que era. Tú vas a terminar conmigo. Nosotros vamos a terminar juntos. Con tú y que te digan eso. Sin especificaciones de how are we going to do that even if we're not together y solamente nos estamos viendo a las 3 de la mañana. Come on. Let's be real. You have not had the DTR talk. Define the relationship. The DTR. Eso es lo que todo el mundo, gracias a no tener el DTR, es que todos nos jodemos. Y yo pienso que al final del día, eso es la clave para poder chingarte a alguien y no envolverte. Porque, oye, con todo y que tengan ese talk, te puedes envolver si empiezas a actuar como pareja, sin serlo. ¿Me entiendes? Que mucha gente hace eso y después por eso es que no están admitiendo que son novios, ¿me entiendes? Porque en vez de decir que son novios, o sea, es como que nunca lo definieron. Ya estás too in, so ya no saben ni de cómo empezar a hablarlo. It's insane. También encontré aquí en Everyday Feminism que el hookup culture también, there's a lack of focus on women's pleasure. In many heterosexual hookup situations, the focus is on the man having an orgasm. When he does, the hookup is over. And ladies, you know this is so fucking true. Porque al final del día el tipo te actúa como si él no te debe nada. O sea, I'm talking about an asshole, obviously. Pero it happens so much. It happens too much. Y siento que we let it slide. Otro punto aquí que me gustó es men are expected to conform unrealistic and toxic standards. What do I mean by unrealistic and toxic standards? Let's start with the fact that men, straight and queer, are expected to want tons of casual sex all the time. Men who are asexual have low sex drives, prefer sex in committed relationships, or feel too shy to initiate sexual encounters or seen as less manly and often find themselves ridiculated by other men. Como que le meten la presión a los hombres. If you're not fucking bitches, then you're lame.
Y that's not true, ¿me entiendes? Como que ahora estás teniendo meaningless sex, meaningless relationships, for what? For nothing. I'm not saying that you're not supposed to have casual sex. You just have to have an open conversation of what is going on. What is this for? No le crees expectativas que no vas a poder cumplir. Guys, give me one sec, because I think se va a cortar. And we're back. Talking about this just brings me a lot of memories. I have so many. I can't even say the situationship stories. But someday I will. But it's too soon for me to open up like that. Maybe when I bring up one of my best friends, we can talk about it un poco más. I think I'll feel more comfortable talking about it with someone else. But I'm not going to shade these people by myself. I don't want to take the blame all by myself. But yeah, as I was saying, men are expected to conform to unrealistic and toxic standards. And that is so fucking true, because I think, like, at the end of the day, some guys also feel really empty. And I was talking about this with a good friend of mine, that after the post-nut, we were talking about post-nut syndrome and post-nut clarity, and I looked it up, and post-nut syndrome is actually like the depression and the anxiety that comes after a sexual intercourse or masturbation. The post-nut clarity is when a guy, like, realizes that he didn't like you like that, and maybe he's told you a little bit of lies for you to fuck, and you fell for it. And he realized that he lied. O sea, todo este tiempo para él era real lo que él te estaba diciendo hasta que se vino. Cuando se vino se dio cuenta de que, oh, fuck, I told this bitch we were going to have breakfast tomorrow. I really want... Ay, chica, te tienes que ir. Sí, que yo tengo que trabajar mañana. Pero no dijiste que vamos a desayunar. No, ay, no puedo, mamá. Pero te voy a escribir para por la tarde a ver qué estás haciendo. Te va a escribir la semana después para chingar de nuevo y te va a decir que van a desayunar. Y maybe, ¿sabes? Te hace desayuno en su casa y te dice que tiene algún plan por la tarde. Pero yo sé que hay tipos que... Este pana mío me está diciendo que como que una vez, como que una tipa estaba súper bellaca y ella como que estaba, like, súper insistente para chingar y que se la chingó y que después de ahí se sentía, like, super used. And I was like, guys feel that way? And they were like, yeah, two friends of mine. And that was, like, super weird, porque, viste, hasta a mí tengo este unrealistic, like, point of view de que all guys do this, ¿me entiendes? Como que all guys are up for fucking anything or anyone, you know? And it's all because of this hookup culture, because so many of you guys trained me to think that that's what y'all are looking for. Y I just think that it's really, really, really interesting on how we want to have la independencia de estar soltero, teniendo el afecto y la intimidad como si estuviera en una relación. That's super interesting to me. Super interesting. And it's kind of sad, because I think we deserve to have someone, just one person, or maybe si eres poli, pues par de personas, but you guys love each other, right? You guys are feeling something, right? It's a connection, right? I don't know. It's really sad. And en mi caso, las últimas veces que I had sex, I literally started crying. Not in front of the guy, obviously. I'm a fucking G. I don't do that. But yeah, I felt really, like, sad, because at the end of the day, I'm just fucking these people just because I'm lonely. And not because I really love, or not even love, I'm like them. And that's when I decided to take a few months off. And it's been great. I'm a very, like, sexual person. It has been very hard. Sex is my love language. I love it. But I feel like when I have the sex that I'm looking for, it's going to be with someone that actually likes me for me, not because my head is good. And if you feel this way,
you should take some alone time and really masturbate. Yeah, you need to masturbate and block him. Don't call him. He only wants to fuck. Y te dice que... Y te van a decir cosas solo para que tú les des exclusividad. Como que es para que you drop the roster y solamente les prestes atención a ella. Hasta que no llegue alguien que te diga, hey, I fucking want to be with you. What does it take? Now we're talking. Drop the roster. Not even drop it for real, but just tell him to lay low. No, don't tell him to lay low, pero sometimes we do that. We drop the entire roster y después buscarlo para atrás. It's a fucking problem, ¿me entiendes? But you always need to have a roster. A roster. Just saying. Y más si estás en un situationship, mantén a todos los culos. Manténlos a todos. A todos. No dropees a nadie. Por más que este tipo te esté diciendo que te quiere. Si sus acciones te están mostrando lo contrario, tú no tienes por qué estar dándole wifey treatment. Stop that. Ni la lealtad ni la exclusividad. No. Fuck that. Y vuelvo y te repito, yo, Ana Mal, looking super forward to this single life. I love it. Puedo morir sola, feliz. Y no significa que, bendito Ana Mal, ¿me entiendes? No es que ahora voy a hacer, tú sabes, like it's not like I'm never gonna have sex again, but I'm doing a little experiment. And it's like, I'm trying to fuck someone that actually wants to fuck me and cares about me. Y que sea self-aware, que esté claro de, hey, yo no quiero una relación por esto y esto y esto. ¿Tú quieres una relación? Sí, pero no contigo. Porque tú me acabas de decir a mí que tú no quieres una relación por esto y esto y esto, puntos válidos que yo no voy a poder cambiar en ti. Mira, y eso me tomó un montón de tiempo porque yo juro que my head, o sea, I don't think I even fucked that good, but I think my head, que después les voy a dar un episodio solamente hablando de head, because I think we need to talk about this. I also talked about this with my guy friends. Yo juraba que mi head iba a hacer que este tipo cambiara. Como que no quiero nada, qué sé yo. Y yo, yeah. Let me go down on you to see if that's right. Yeah, me decían te amo, but they were still texting my friends, ¿me entiendes? They were still fucking their ex, ¿me entiendes? Como que nothing changed, don't be dumb, sexo es nada, literalmente el sexo es nada, absolutely nothing. It doesn't mean anything. Y if it does to you, ¿me entiendes? Si es sagrado para ti, you are a queen, because la energía que uno transmite chingando es impresionante. Las últimas venidas que yo tuve, yo manifestaba. I read about it. We're going to talk about it en otros episodios. It's one of the best ways de manifestar. And I got a little money en ese momento. Now I'm broke. By doing it, manifestaba abundance money-wise. And I got a lot of money. Thank God. And I got this. I got to do this. Now I don't have any money. Now I'm broke. But it works. También me pasa when you're fucking a depressed guy, un tipo que tiene issues, y en mi caso, I tend to be psicóloga de estos tipos, como que yo me convierto en su bestie, que se lo chinga and like wants you to be better because you have so much potential. You literally are. So you need to go to therapy. I know that when you go to therapy, están siempre las de sí, yo pensaba ir a terapia, pero yo nunca he ido, bla, bla, mi papá me dejó de hablar, nunca conocí a mi pai, mi mamá, no quería que yo hiciera esto, mi mamá quería que yo fuera ingeniero y me puse a hacer otra carrera. O sea, te tiran todos los traumas de como que, y yo ahí, dale papito, por eso es que tú tienes commitment. Por eso es que a ti te gusta mamar teta. Por eso. ¿Me entiendes? Como que yo me voy en ese viaje. So I can't afford fucking people coger su energía depresiva, que then el otro día también estoy llorando y yo, pero ¿qué carajo estoy triste? Because you fucked someone with a lot of issues, bro. ¿Me entiendes? Se te va a pegar la energía. Y toda la energía de las otras putas que se estaba chingando. Porque vamos a empezar que si te gustan los tipos que chingan bien, son palgo. Yep, say it with me now. Si te gusta la gente que chinga bien, son
embargo, si un tipo que tú sabes que se ha chingado a todas tus amigas o a gente que tú conoces, que lo ves a cada rato con distintas tipas en los likes de todo el mundo, ¿por qué tú carajo tú pensabas que ese tipo se iba a enchular de ti? ¿Por qué tú pensabas que esto iba a ser una relación? ¿Por qué tú estás considerando de que esta persona en un futuro puede estar contigo? You're very lonely, huh? I get it. I've been there. Let's not do that. Y no estoy diciendo que no chinguen, pero yo lo conozco y yo sé lo que estoy diciendo. La gente que usualmente las mejores chingas son de tóxicos, de gente tóxica, de gente que tú no puedes estar con, y te lo digo porque a mí me pasa. A mí me gusta la gente con la que yo no puedo estar. ¿Y qué pasa? Termino en situationships, termino envuelta en la ola del hookup culture. Y ahora que estoy sola con cojones, aborrecida de todo hombre que me habla. ¿Por qué? Porque me cagaron el sexo, me cagaron ustedes. Pero me cagaron, o sea, un poquito ¿cómo se dice? No los tomo con seriedad, no les creo nada, ¿me entiendes? Hasta que se pruebe lo contrario. Y usualmente no se prueba lo contrario, ¿me entiendes? Como que fallan en lo básico de una. Y hasta que yo consiga al man que no falle en lo básico. Y mira, no voy a decir que yo no conozco ningún hombre bueno, porque yo conozco un montón de hombres buenos. Y a veces yo también voy a decir que yo también he sido la persona que leads people on y al final del día no quería nada. ¿Me entiendes? And that's fucking wrong. Y al tú hacer esto y cuando te lo hacen a ti es que tú dices, I need to never do this again. I need to literally never do this again. This feels like shit. So sorry a la gente que yo le hice eso. And never do it again. But you deserve to have the quality of relationship que tú quieres. Si tú quieres una relación de calidad, you deserve it, you should go for it, and te lo juro que no lo vas a perder. Like, if he's the one, he's gonna be like, oh, espérate, no, déjame poner las pilas, déjame mostrar que, espérate, yo sí quiero algo. ¿Qué quieres hacer? What are we gonna do? Are you my girlfriend? Am I your boyfriend? Ah, no quiero eso todavía. Está bien, pero estamos exclusivos, no estamos teniendo sexo con más nadie. Oh, perfecto. Pues ahí estamos claros. Pero no estés preguntándome que si soy tuya y que si tú eres mío, para al final del día desaparecerte por 3 días y aparecer como si nada en las de qué vas a hacer hoy. Like, come on. Do you get what I'm trying to say? It's mediocre. Y eso es lo que pasa. Yo no tengo de otra que fluir. Yo les estoy diciendo esto ahora and I'm probably gonna fuck with some meaningless dude pretty soon. ¿Me entiendes? Because I'm single and sometimes you have to do that. Pero I'm grateful de este tiempo que tomé without exchanging energy in intercourse, because I've developed como estándares, ¿me entiendes? Y tengo unas cualidades en específico que quiero que el próximo que me lo dé tenga. Y tiene que cumplir con ella. Y si no, pues my pussy's gonna be tight as shit until that guy comes. And that's about that. Okay? And I recommend you to do it too. I had another thing to show you guys. Ah, exacto. En mi caso, I don't want to be in situationships, ¿me entiendes? Como que yo quiero estar clara de lo que estamos haciendo. Yo quiero saber si somos algo o no somos nada, o qué está pasando, solamente estamos chingando, aquí no hay ningún futuro, no va a pasar nada. Eso se tiene que hablar desde ya. Yo no, para fluir los peces. Yo no voy a fluir. Yo quiero que la gente esté clara. Yo quiero chingar con personas que saben lo que están haciendo y que saben lo que quieren en esta vida. Profesionalmente, espiritualmente, emocionalmente, relación-wise, todo. Por lo menos yo, Ana Mar, no tengo espacio para incertidumbre. Yo no sé si tú, pero yo, Ana Mar, no. Y si tú estás como yo, que quieres, ¿me entiendes?, no caer en esto de nuevo, lo que te recomiendo es que evalúes qué es lo que tú estás buscando. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo tú puedes ceder y chingar con esta persona sin envolverte? ¿Qué cositas son las que esta persona tiene que tener para tú no envolverte? Que sea como que totally no. Como que si hace esto, no, esto sirve para chingar, pero para una relación jamás.
Ni siquiera, o sea, que la ideita ni está aquí atrás, porque esa cosita esa cualidad que tanto no puede bregar, te la tiene, ¿me entiendes? Y no puedes estar con él y en tu cabeza ni se va a hacer la idea. Tú lo que vas a pensar es que Dios cuide ese pingo. Y viceversa con los hombres, si les pasa con las mujeres, ¿me entiendes? Estar claro en las de como que, espérate, pero esta tipa tiene la tendencia de esta mierda. Y a mí esta mierda no me corre, la mujer que yo quiero tener al lado no me corre esa mierda. Eso no me puede envolver. No la voy a celar para nada. No le voy a crear una movie porque al final del día yo no quiero con ella así. No vale la pena. Y yo sé que está cabrón. Y mira, no le estoy diciendo que en verdad, como que no... Yo sé que la gente que mejor chinga, vuelvo y te repito, son gente que no son buenas para uno. Pero, hacho, mano, te juro que en par de tiempo vas a mirar para atrás y vas a estar en las de como que... Ugh, ese body count fue tan innecesario. Como que another body for fucking what, ¿me entiendes? Para mirarnos en la calle ni saludarnos. Y actuar como si no nos conocemos, como si no, literalmente no te comí el culo. Come on. Sad. Yo quiero a alguien que por lo menos if we fuck I can like literally say hi and give you a hug. You good? Thanks. Quiero acabar así. O sea, eso es lo que yo como soltera quiero. Gente que estemos tan y tan claros que yo no tenga ningún tipo de asquito hacia ti cuando paremos de chingar. ¿Me entiendes? Que sea como que, okay, como que duro, hey, how are you going? Good? Good, bye. And you should want that too. Y también una persona que te escriba a las fucking 10 de la mañana, una persona que te hable durante el día, no que solamente te escriba por la noche. O que solo te ve en hoteles, o que solo te ve en su casa a las 3 de la mañana, o en la casa de su mai, o en el carro. O que solamente te ponga delante con pasto y comida. Come on, ¿me entiendes? We can do better. Y esto es otro de esos episodios que son más bien para yo mirar para atrás y decir, hey, ¿te acuerdas cuando dijiste que we're not gonna fuck shitty people? Don't text him. Block him again. Ugh, I know. It sucks. You're probably there like, I totally get it, girl. Yeah, I get it too. But I just wanted to talk a little bit. Well, probablemente we're going to talk about this un poquito más. Because I think que es un tema bien... Como que hay distintas perspectivas que se pueden añadir a esto. But yeah, I don't know. I just wanted to know. Do you guys think that's okay? Like, are situationships, like... healthy? Do you guys think hookup culture is good? I think it would have been good, como que podía ser algo cool, porque siento que pues hay mucha libertad sexual y yo siento que para tú tener sexo con alguien no tiene que ser tu pareja y no tienes que amarlo, pero sí entiendo que te tiene que respetar y tiene que ser honesto. Y en el hookup culture y en los situationships, that gets a little bit mixed up. But what do you guys think? Oh my God. If you guys have any stories on situationships or hookups, remember to send it to puchitalkpod@gmail.com or on our social medias, puchitalkpod. We are on Instagram, and yeah, Instagram is the most active. So if you want to DM por ahí, you totally can. And I'm really up for it. Maybe in un futuro episodio, I'll spill a little bit of tea on my situationship stories. But you guys have to share some too. I promise if you guys share something, I will share something too. I love you guys. Like and subscribe. It's Pushy Talk, baby.